días, exministro. Gracias por atendernos. Nicolás, buenos días y un saludo a través suyo a todos los televidentes y oyentes de Exitosa. La pregunta es, yo llamaba la atención al comienzo del programa con respecto a este tema, ¿no? O sea, se plantea, por ejemplo, ahora la salida de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Que seguramente dentro de una estrategia tendría sentido, pero yo la pregunta me hacía ya, ¿salen las Fuerzas Armadas a hacer qué? ¿Como parte de qué plan, Jorge? Díganos usted. A ver, efectivamente, cuando hay una situación crítica como la que estamos enfrentando en el caso de seguridad ciudadana y vemos efectivamente las evidencias, lo que se requiere es una, primero, decisión política al más alto nivel, a nivel Estado, la definición de una estrategia integral y luego vienen ya las acciones específicas dentro de cada área. Aquí, evidentemente, esta decisión política y la estrategia, al aplicarse, tienen un costo. La primera pregunta es si es que efectivamente los decisores políticos van a estar en capacidad de asumir el costo político, tanto por el lado del éxito, como no tanto si es que no se consigue el éxito. Ya entrando en el tema de las Fuerzas Armadas en la calle, efectivamente puede ser una medida de tipo efectista, pero desde mi punto de vista bastante poco efectiva, porque las Fuerzas Armadas están preparadas y entrenadas para otro tipo de misionamiento. El salir a patrullar con armas de largo alcance no tienen un efecto disuasivo como el que se busca, al contrario, se expondrían tanto al personal de las Fuerzas Armadas e incluso a la ciudadanía a situaciones desde el punto de vista Exitosa. Claro, o sea, aquí sí. Lo que hay que hacer, Nicolás, es endurecer la acción del Estado. ¿Y qué significa endurecer? Quiere decir aplicar medidas disruptivas, pero con un efecto inmediato. Ayer lo escuchaba al general Arriola, por ejemplo, hablar sobre la acción que se debería dar desde el punto de vista legal cuando se encuentra a una persona con un arma. A una persona con un arma ya inmediatamente es un delito y la haya usado o no la haya usado, si es que no tiene el permiso, debe ser sancionado drásticamente e inmediatamente suspendida su libertad. No esperar a un proceso que puede demorar semanas o meses o que salga en libertad. Entonces, endurecer la acción significa ser radical en la aplicación de las normas. Lo que haya que modificar, he escuchado ahora que hoy día se va a reunir la Comisión de Defensa para ver con el ministro del Interior la estrategia. Bueno, entre otras, endurecer las acciones, lo más importante, mejorar las capacidades de la policía. Acá se trata de optimizar el tema de la tecnología. No puede ser que se pida autorización al Poder Judicial para intervenir determinadas líneas telefónicas de personas que se sabe que están cometiendo delitos y que se tenga que esperar semanas para hacerlo. Entonces, hay diversas acciones dentro de una estrategia integral que tiene que ser necesariamente radical, que tiene que ser disruptiva. Sí es cierto, en El Salvador hay otra realidad, pero lo que es más importante está dando resultados, y los resultados se dan con cifras, tantos homicidios, tanto sí, claro. Y ahora eso se ha reducido prácticamente al mínimo. Entonces, por ese lado yo creo que viene la acción que debe tener el Estado, ¿no? A nivel ejecutivo, pero también Ministerio Público y Poder Judicial, ¿no? No podemos seguir entregando los espacios, ¿no? Claro, porque o sea, yo creo, porque lo hemos discutido con muchos especialistas, incluso con muchas autoridades, pero hay zonas donde, o sea, digamos, territorialmente están controladas por los delincuentes, y de repente en esas circunstancias la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas respaldando la acción de la policía podría tener algún sentido por un momento crítico, ¿no?
Pero, por ejemplo, Ahora, si me permite, vemos ataques de delincuentes por todos lados y uno se pregunta, ¿y no hay patrullaje inteligente donde las cámaras están coordinadas, donde la información de los serenos y de los vecinos y de las compañías de seguridad, de los vigilantes privados, están todos integrados a una red de información donde incluso la presencia de un sospechoso debería activar, ¿no es cierto?, una respuesta, no esperar que se cometa un delito, pero eso no existe. Eso no existe. Efectivamente, aquí lo que se busca es una estrategia integral que sea disruptiva, o sea, que se haga cosas diferentes, que sea radical, o sea, acá no hay prisiones suspendidas ni por criterio del juez ante las evidencias que la policía pone, digamos, en el juzgado, se le da comparecencia restringida. Eso no debe de existir, o sea, hay que ser radical y eso tiene un costo. Claro. Y hay que asumir ese costo. Por otro lado, cuando se habla de crimen organizado, estamos hablando ya de bandas criminales, como el Tren de Aragua u otros, que tienen una estructura, vamos a decir, diferente. Por ejemplo, si hay una lentitud o algún tipo de, digamos, distorsión desde el punto de vista judicial, ese tipo, digamos, de delitos que son de crimen organizado, pero ya definido, podría ser, se me ocurre así una idea, por ejemplo, que sean pasados a tribunales militares y que sean juzgados por tribunales militares con toda el respeto de derechos humanos, pero con una mirada diferente, porque están atentando contra la seguridad del Estado y de la sociedad. Entonces, hay que estructurar una estrategia integral, pero hay que asumir la decisión y, lo más importante, los costos. Porque todo pero la pregunta es esta, yo hacía referencia hace un rato a este tema. Sí. Cuando ocurren los acontecimientos de diciembre y enero, que se desatan protestas en todo el país, habían opciones a tomar, ¿no es cierto? O sea, podías decidir, como se decidió, que intervengan las Fuerzas Armadas o no, como ocurrió en Ayacucho, y se advirtió lo que podía pasar en Ayacucho, es decir, soltar a miembros de las Fuerzas Armadas que por sus propias declaraciones salieron sin preparación previa, con sus fusiles Galil, ¿no es cierto?, con caserinas, a enfrentar manifestantes que tenían palos y algunos tiraban piedras, ¿no?, o incluso molotov o lo que fuera. Tú pones a un miembro de las Fuerzas Armadas en esas condiciones y lo que va a hacer es hacer lo que sabe hacer para lo que está entrenado, meter bala. Si ve en riesgo su vida, va a meter bala. O sea, el problema es que, más allá de la discusión sobre esta decisión, es el asumir la responsabilidad sobre esa decisión. O sea, si tú decides que se hagan las cosas así, tienes que asumir la responsabilidad política. Y el mensaje que se le ha enviado a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía y del gobierno el problema es que los que dispararon el gatillo, no los que tomaron la decisión. O sea, si tú vas a tomar una decisión de tener una política dura con respecto a la seguridad, ¿no? Tienes que asumir las consecuencias, ¿no?, de lo que se llaman incluso daños colaterales. Bueno, eso es lo que corresponde siempre cuando se toma una decisión de este tipo a nivel político y se aprueba o se define una estrategia. Ahora, obviamente la situación de diciembre-enero, con la participación de las Fuerzas Armadas en este tema de seguridad de orden interno, es un poco diferente a lo que estamos viviendo ahora, porque obviamente la acción, digamos, le corresponde principalmente, y es lo que corresponde a la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas podrían participar en algún tipo de actividades, como por ejemplo protección de activos críticos, temas de repente de tecnología. Hay un desarrollo en tecnología bastante importante para lo que es integrar, tú lo mencionaste, el tema de la información de las cámaras, ¿no? Adelantarse un poco a los acontecimientos, el tema de las comisarías, donde está este pool, digamos, de la policía con la fiscalía y el poder judicial integrados en la misma comisaría, de manera tal que de hecho el detectado o digamos el delincuente cometiendo un delito, inmediatamente se le acusa, se le juzga y se le sentencia prácticamente sumariamente y se da penas efectivas.
Tenemos ahí, por ejemplo, Chayapalca es un lugar donde podrían estar los cabecillas de estas bandas pasando condenas efectivas, donde eso sí es un tema disuasivo, entre otras cosas definitivamente, pero Fuerza Armada en la calle patrullando con arma de largo alcance Exitosa. ante esta situación es una medida de mi punto de vista más efectista que efectiva. Acá lo que hay que tomar es decisiones políticas, estrategia integral, endurecer la acción del Estado y evidentemente asumir la responsabilidad que corresponde, ¿no? Por supuesto. Vicealmirante, muchas gracias por atendernos, muy gentil. Muy buenos días. No, Nicolás, de igual manera. Bueno.